Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Sed bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo 8. Comenzamos con el programa 59, capítulo 8, el viaje de retorno. Sección 1, la dirección del plan de estudios. Aquí José Antonio, una vez más, encantado. Bienvenidos a Compartir UCDM. ¡A disfrutar! Capítulo 8. El viaje de retorno. Sección 1. La dirección del plan de estudios. Párrafo 1. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes, en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar del conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable. Pues, de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Bueno, comenzamos nuevo capítulo, el viaje de retorno a casa. Estoy impaciente. Estamos impacientes, pero con gozo. No es una impaciencia del ego, es una impaciencia llena de felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra casa es lo que más apreciamos, lo que más feliz nos hace y estamos deseosos de llegar. Bueno, en esta sección, la dirección del plan de estudios, se nos va a explicar un poquito cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar a encontrar el camino de vuelta.
En la línea 1, 2 y 3 te aclara que el conocimiento no es el objetivo, no es el propósito, no es la finalidad. No es hacia donde vamos en cuanto a tenerlo en la mente como única cosa que conseguir, no. Lo único que hay que conseguir es la paz. El libro, en el comienzo, te dice, esto es un curso obligatorio. No se refiere estrictamente al libro, se refiere a las ideas que el libro aporta. Y es que la verdad es que todo el mundo tiene que hacer el camino de vuelta. Esa es la verdad. La paz es el objetivo. Entonces, cuando uno no sabe que la verdad es obligatoria para llegar a la paz, ¿qué verdad es esa? Pues la que aporta el curso de milagros, que te dice que tienes que sanar la mente para llegar a la paz. Entonces, es obligatorio sanar la mente, quiera uno o no quiera. Es obligatorio sanar la mente porque en el estado actual no podemos despertar en el cielo. Es imposible. Nos lo impiden los obstáculos. Y los obstáculos son el propósito. Es decir, el primer objetivo que tenemos es la expiación. Y ese objetivo te lleva a una consecuencia, que es la paz. Y la paz es un objetivo inmediato para otro objetivo y otra consecuencia que está detrás de la paz, que es despertar en el conocimiento. Por lo tanto, si alguien piensa, bueno, estamos hablando como de escalones, ¿no? De una escalera, y mi próximo escalón es la paz, y el siguiente escalón es el conocimiento. Pues a mí me gusta mucho más la idea del conocimiento que la paz. A mí me interesa más. Tengo una biblioteca llena de libros y he leído mucho. Y me gusta ser un erudito y tener conocimiento de todo. Para mí el conocimiento es más interesante como objetivo. Bueno, pues si alguien piensa así, tiene que saber que lo está planteando equivocadamente. No se puede llegar a ese conocimiento sin estar en paz. Si uno quiere ir directo al conocimiento y no le importa el tema de la paz, no va a llegar al conocimiento. Es decir, es un requisito previo, como dice la línea 2, obligatorio. Quieras o no quieras, no puedes alcanzar el conocimiento, despertar, sin haber alcanzado la paz aquí en la tierra. Entonces, es una condición necesaria. Por eso luego ya en la línea 4 y 5 y 6 les habla a aquellas personas que pues tienen un problema con la autoridad, tienen un problema con Dios o con cualquier tipo de obligación. El que les habla era uno. Yo cuando por primera vez leí estas líneas, igual que la primera línea del libro, que te dice esto es un curso obligatorio, pues yo reaccioné por dentro riéndome, pero lo consideraba una especie de ofensa, porque pensaba que quién era este que escribía aquí para decirme a mí por qué camino obligatorio tenía que yo pasar, con lo independiente y lo libre que he sido yo en mi vida. Bueno, no tiene nada que ver la libertad con la obligación de pasar por un camino que es un camino sin salida en el que nosotros nos metimos. Nosotros del primer segundo no tiene nada que ver con Dios, por eso no tiene sentido pagarla con Dios, ni pagarla con nadie, pero bueno, sobre todo Dios no tiene nada que ver en esto. Nosotros en el primer segundo, ya lo hemos dicho muchas veces, decidimos entrar en una especie de ilusión, no sabíamos que íbamos a entrar en una ilusión, pero creíamos que era posible hacer un mundo al margen de Dios. Y estamos repitiendo ese primer segundo continuamente. Millones de años repitiendo ese primer segundo. Nosotros decidimos usar las leyes de Dios de manera errónea. Eso es lo que te dice en la línea 6, porque hay una ley de Dios que te dice, puedes crear un mundo, pero la ley de Dios te dice, compartiéndolo con los demás, contando con Dios y disfrutándolos todos juntos, dándoselo a los demás. Pero nosotros dijimos, no, para nosotros, para unos pocos, los que decidamos hacerlo. Entonces, claro, no usamos bien una de las leyes de Dios. Ok, anduvimos por un camino sin salida, pero hasta que no llegamos a un buen trecho no vimos que no tenía salida. Ahora ya lo hemos visto. ¿Hay algo que lamentar en cuanto a la idea de volver para atrás por el mismo camino? La cuestión no es por qué hay que volver por ese camino. Cada vez que nos planteamos por qué, ahí está el ego. La cuestión es, depende cómo lo enfoquemos. Porque ahora mismo el Espíritu Santo es montarse en una nave hipersónica, va mucho más rápido que la velocidad de la luz, y la vuelta se puede hacer en un año, garantizado. Como poca gente cree en estas palabras,
No será en un año para la mayoría de gente, pero eso no quiere decir que sea falso lo que se acaba de decir. En un solo año, una persona puede despertar. Primero se despierta aquí en la Tierra y eso le lleva al despertar de verdad. Entonces, el camino de vuelta hay dos maneras de enfocarlo. Me subo a la nave hipersónica más rápida que la velocidad de la luz y en un año estoy en mi destino, el retorno a casa. O por el camino sí que quiero ir, pero voy a ir poniendo trabas, voy a resistirme, voy a poner un poquito de freno en la máquina, que no vaya tan rápida, voy a quejarme. Bueno, pues si uno quiere que el camino de vuelta sea lo más rápido posible, pues está haciendo lo contrario, porque cada vez que hacemos eso, añadimos muchos años a ese camino. Puede que sean 6 o 7 años, o puede que sean 60 o 70. Entonces, cada uno elige el ritmo de vuelta. El camino es obligatorio para todos. Ahora, hay consecuencias. Cuanto más lento va, más sufre por el camino. Y cuanto más rápido va, todo el camino es ligero, está lleno de gozo, de felicidad, de pasarlo bien. Cada día es una sorpresa y es un disfrute. Y cada día te levantas con ganas de explorar el día y seguir viviendo la felicidad en la tierra. Por eso, líneas 9 y 10 te dice que, aunque se nos ha hablado de las maravillas del cielo, lo agradecido que están nuestras creaciones hacia nosotros y nosotros hacia Dios, la perfección, la maravilla indescriptible, todo eso se nos ha dicho un poquito, pero seguramente a más de uno no le parecerá totalmente deseable ese objetivo de volver a casa. No es enteramente deseable y eso nos conduce a aquello que dijimos de la mano izquierda. Cuando uno va a toda velocidad a despertar en casa, solo ve una mano, solo ve un camino y es el camino de vuelta. Cuando uno añade una segunda mano, un segundo camino, hace paradas en el camino. Y las paradas no son de un año, son de muchos años. Cada vez que uno para, sufre. Por eso aquí te dice que te tienes que plantear si estás dispuesto a ir a una velocidad supersónica acompañado de paz y felicidad, o si quieres ir haciendo paradas cada vez que el ego te pida que le seas leal. Párrafo 2. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, entre comillas, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Aquí en el párrafo 2, en las distracciones del ego, te dice, tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje. Esto es cuando le damos poder a ese pensamiento de nosotros mismos que es totalmente erróneo. Pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. Es que si tú le das poder, pues está ahí entreteniéndote, pero si tú no le das poder, al final termina deshaciéndose. Dice en la 2, la voz del ego es una alucinación. Pues sí, la voz del ego es una alucinación y aquí es que es una cosa impresionante porque es que la hemos tenido todos siempre y la seguimos teniendo. Lo que pasa es que nos vamos dando cuenta de que nosotros no somos eso. Nosotros siempre nos hemos creído que éramos esa voz, pero ahora nos estamos dando cuenta de que esa voz no somos nosotros. La tenemos todos. Y ahora le llamamos ego. Pues esta voz aparentemente viene a tentarnos a nosotros, a convencernos a hacer algo que no queremos hacer. Entonces siempre está tentándonos.
Entonces parece que hay dos voces. La persona que tiene que ser tentada y la voz de la tentación. Pues al final, cuando sanemos mente, nos daremos cuenta que solamente éramos uno. Pero ahora, de momento, para explicarlo, tenemos que decir que hay dos voces diferentes. Una, el que es tentada, y otro es el tentador, que es el ego, o el que quiere convencer. Para poder liberarnos de esas tentaciones, tenemos que verlo como separado de nosotros mismos. Aunque eso es imposible, porque en el fondo somos el mismo ser, pero para poder quitárnoslos de encima, que es el Espíritu Santo el que se encarga, lo estudiamos temporalmente como separado. Y no hace falta ir ni a un psicólogo ni a un psiquiatra, porque todo lo tenemos. Todos tenemos ese personaje que es el ego, esa voz que tienta. Lo único que aquí, cuando empezamos el entrenamiento mental, nos ayudamos para que el Espíritu Santo vaya guiándonos. Por eso la tratamos como si fuera real para poder quitárnosla del medio. El ego nunca te va a decir que no existe y ahí te dice que es una alucinación. En el fondo no es real, pero me la tengo que quitar de encima. De momento tenemos que tratarla como si fuera real. Y nosotros no nos encargamos, es siempre el Espíritu Santo el que nos guía y nos va corrigiendo esa idea. Pero sí tenemos que desear que desaparezca. No tener miedo, no es nada, pero tenemos que identificarla para poder entregarla. Y todo esto es cuando ves que te tienta con cosas que te quitan la paz. En la línea 5 y 6 te dice, por sus frutos los conoceréis. Y un ejemplo de ello es imaginarse, ¿no? Que por la noche te da la gana de comer dulce y al mismo tiempo no quieres engordar. Entonces una voz te dice, anda, baja, que hay chocolate. Entonces tú, venga, sí, bajas, coges el trozo de chocolate y después de comértelo te sientes culpable. Eso es la voz que representa el ego. Pues por cómo te sientes, ves que la voz que te dice, ve a por el chocolate, es la que es del ego y la que te lleva a sentirte mal al final. Eso te lleva a la conclusión de que eso no lo quieres. En el fondo no lo quieres. Pues sí, solamente hay un ser. Para demostrarlo está la parte que te dice, voy por el chocolate. A esa la llamamos ego. Y está la otra parte, que es el ser, que dice, ay, me duele la barriga, si lo sé no me lo como. Pues somos nosotros mismos, en los dos casos, pero a uno es el que le hemos dado más poder que al otro. Pero no es nada ni doble personalidad, ni espíritu, ni nada de eso. Somos siempre los mismos, que siempre hemos hecho eso, y para identificar a esa voz le llamamos ego. La estudiamos y hablamos de otro para poder deshacerla a través del Espíritu Santo. Si quieres que desaparezcan esas alucinaciones, deja de desear lo que dice la voz. El tren está parado, pero si tú te entretienes, el tren tardará 5 años en llegar a la luz, en lugar de 1. Irás más lento, porque el tren va directamente a la luz, y cada parada son 5 años más. Si tú quieres ser feliz y estar totalmente en paz, no te entretengas en las paradas. Sigue adelante y confía. Párrafo 3. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra, y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz, y la única que jamás necesitas hacer. Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. ¿Es esta una condición tan ajena al reino
que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. En la oración 1 dice: cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Y se nos ha olvidado por completo ya el objetivo, que es la paz. Y a lo largo del curso se hace hincapié, referencia una y otra vez al objetivo, porque el estudiante tiende a perderse muy rápidamente y a olvidar el objetivo. Y el objetivo, si se tiene claro, es una salida muy rápida para llegar a la paz. Y así el tren no hace paradas. En la oración 2 dice: mas en esta guerra no hay adversario. La guerra no existe, es una guerra interna de creencias, pero al proyectar fuera esas creencias sí que vemos adversarios, donde no los hay. Y ya nos hemos perdido completamente. Ese es el mecanismo de la proyección, pues se cree que sacándolo fuera, proyectando sobre otros, ya no está en el interior. Por eso hay un capítulo que se llama La guerra contra ti mismo. La oración 3 dice: esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz. Es decir, todo aquello que obstaculice la paz, me lo tengo que quitar de encima. Y ese es el objetivo. Hay que tenerlo muy claro. La oración 4 dice: los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. Si aprendemos a verlos correctamente, estamos avanzando hacia la paz, dentro de nosotros. La oración 5 dice: ¿cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Si continuamente estamos renunciando a la paz, ¿cómo la vas a tener? La oración 6 dice: compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Es decir, si tú estás compartiendo la idea del ataque, aunque parezca por el mecanismo engañoso de la proyección que lo has echado fuera y ya no lo tienes tú, realmente en tu interior sigue existiendo la idea de que el ataque existe, de que la guerra existe y que los demás son culpables. Porque no renuncias a lo que estás compartiendo, precisamente a esa idea del ataque. Te lo quedas. Podemos enumerar unas formas de guerra, por ejemplo, insultos, presionar, atacar, defenderse, violencia psicológica y violencia física, que no entiende de género, ni raza, ni color. Y cuando practicas esas formas de guerra, entre comillas, pues estás reconociendo que la guerra está en tu vida. Y eso es incompatible con la paz. Por tanto, hay que practicar estas ideas del curso. Estas ideas nos dicen que no existe el ataque, que hay una forma de mirar a tu hermano y de cómo deshacer todas esas creencias, y el Espíritu Santo nos ayuda a ello. Y esto es lo que dice la línea 7, que dice: cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. Tú mismo te excluyes del reino, tú mismo te excluyes de esa paz. Solo existe la paz, y ese estado extraño de alucinación en el que te sientes realmente mal, incómodo, es cuando no estás en paz. Por eso, si tienes claro el objetivo, renunciarás a todos los obstáculos a la paz. Renunciarás a todo aquello que no te proporcione paz. Esa renuncia a la paz, que es un estado extraño, es algo muy ajeno al reino y está muy lejos de él. Por eso, si queremos despertar al conocimiento, tenemos que adoptar la única condición al reino, que es el estado de paz. Mientras colaboramos en mantener obstáculos a la paz, no podemos despertar al conocimiento, pues la paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. Y es nuestro objetivo en este camino veloz.
Párrafo 4. Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. El párrafo 4 comienza diciendo: el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía. Así es, en este mundo buscamos la felicidad. Nos marcamos objetivos y nos creemos que esos objetivos, en ellos está la felicidad. Por ejemplo, unos estudios. Aprobamos esos estudios, luego un empleo. Cuando nos hemos dado cuenta de que el objetivo era la felicidad, hemos conseguido ese proyecto, por ejemplo, de estudio, por ejemplo, de casarnos, tener hijos, y no reflexionamos sobre si nos ha dado la felicidad que al principio pensábamos o no. Realmente ahí no estaba la felicidad, porque detrás de un propósito, detrás de un objetivo, nos marcamos otro propósito y otro objetivo porque los anteriores no nos dieron felicidad. Marcamos la felicidad en el exterior y la felicidad está en tu interior. Voy a contar una experiencia que tuve yo misma. Me fui a vivir de un pueblo a una ciudad y pues pasé a tener una casa pequeña. Estuve un tiempo protestando de que no tenía espacio suficiente para nada. Un día tras otro no me daba cuenta hasta que me paré, reflexioné y dije, bueno, estoy enfadándome, creyéndome que en la cocina no me caben las cosas que tengo. El Espíritu Santo me ayudó, porque incluso me vinieron imágenes de las cocinas de mis abuelas, que no tenían absolutamente ningún armario. Reflexioné, digo, realmente tenemos más de lo que necesitamos. Y lo entregué. Entregué ese creimiento mío de que necesitaba una casa más grande y eso era incómoda. Y al entregarlo, pronto me vino la dicha, la paz, la felicidad. Cambió el chip y empecé a encontrarme cómoda, feliz, y me vino este pensamiento del Espíritu Santo. Dice, ¿tú crees que ahora estás feliz porque tienes ya una casa bonita, acogedora, alegre, luminosa? ¿O no será al revés? Efectivamente, es al revés. La felicidad está en el interior. Yo estoy feliz ahora porque habiéndoselo entregado al Espíritu Santo, se cumplió el milagro de felicidad. Mi felicidad estaba en el interior y entonces ya no importaba cómo estuviese el exterior. Yo iba a ver todo bien porque mi interior era dicha y felicidad. Pensé, me vaya donde me vaya a vivir, mi felicidad es eterna e irá conmigo donde quiera que yo vaya. La vida es aprendizaje y en todo aprendizaje debe de haber cambios. Los cambios que deben de haber es de no ser feliz a sí ser feliz. Y la felicidad, si pones tus objetivos en el exterior, tendrás un objetivo tras otro. Los cambios han de ser en el interior. Cuando uno inicia un camino del ego, es muy importante sacar cuentas al final de ese camino. Por ejemplo, me compro un coche que me gusta mucho. Al final de ese camino, ¿te sientes feliz? ¿Cada día que pasa tú te sientes feliz? Tienes que hacer esa reflexión, porque si no la haces, el ego te marca otro objetivo detrás de ese objetivo.
y te tiene enredado en este mundo siempre. El ego lo que no quiere, su objetivo es que tú no reflexiones, que tú no veas donde verdaderamente está la felicidad. Si está en tu interior o está en las cosas o personas del mundo o en el comportamiento de otras personas. A la hora de sacar cuentas con las ideas del ego, es importante pararte, reflexionar y decir, la felicidad no está en esos deseos. La felicidad sí o sí está en quitar los errores mentales, creencias del pasado. Podemos pararnos y ver si nos han hecho felices o no nos han hecho felices. Ya tenemos la experiencia de haber vivido ese pasado. Entonces es el momento de reflexionar, es decir, todo esto que no me hizo de ninguna forma feliz, entrego al Espíritu Santo para que me lo cambie por paz, para que me dé la paz que ya soy, quitar los obstáculos para alcanzar mi felicidad, mi paz. Y así nuestro retorno al hogar, a la casa del Padre, va a ser veloz. Párrafo 5. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen y no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Apartado 1 dice, el plan de estudio de la expiación, con mayúsculas, es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Así es, el plan de estudios de un curso de milagros es completamente contrario al plan de estudios que aquí en el mundo nos forjamos y aprendemos de la sociedad, de nuestros padres, de todo lo que nos rodea, y el resultado también es completamente contrario. El resultado puede ser feliz o puede ser infeliz. La expiación con mayúscula es que no somos pecadores, que no somos culpables, que somos completamente inocentes y estamos aquí para sanar mente y corregir errores. El plan de estudio que nosotros vinimos aquí creyendo era que éramos culpables totalmente, que teníamos que expiar con E minúscula nuestras culpas con sacrificio. Y claro, si tu plan de estudios resulta que no te ha hecho feliz, los resultados son una infelicidad, sabemos que no somos felices porque la felicidad no perdura. Un rato estás feliz, otro no está feliz, un día estás bien, otro día no. Esa no es la verdadera felicidad. La felicidad verdadera perdura, es para siempre. Entonces tienes que hacer cambios. El primer cambio es el objetivo. Siempre el objetivo está en la paz, pero no la consigues tú solo.
Primero, dejarte guiar por el Espíritu Santo, confiar en la dirección del Espíritu Santo. Porque a través del tiempo te das cuenta que no hemos sabido dirigirnos hacia la paz. Ahora nos toca dejarnos dirigir por nuestro guía interno. Entonces es cuando hay que hacer cambios. 4 dice, un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente, que no se mantiene recto en el camino. No como el plan de estudio que teníamos hasta ahora, que íbamos a la deriva, que no sabíamos a dónde íbamos. A veces incluso tenemos accidentes porque no sabemos qué camino tomar y nosotros mismos chocamos. Y en otras ocasiones simplemente acabamos perdidos sin saber ni dónde estamos ni a dónde vamos. 5. El Espíritu Santo y el ego, sus objetivos son opuestos, no convergen en ningún punto. Entonces, si quieres estar a tu mano derecha y a la izquierda y no soltar el ego, no vas a profundizar, no vas a aprender. El apartado 6 dice, si quieres mantener estos dos caminos en activo, pues resulta que en la mano derecha estorbará a la izquierda y la mano izquierda estorbará a la derecha. Cuando no soltamos el camino del ego, pues resulta que tenemos fluctuaciones, cambios aparentes, cambios en la forma, pero no cambios en el interior. Por ejemplo, ahora me voy a este camino que mira, que la energía es buenísima, pues vente aquí porque aquí hacemos otra clase de meditación que es maravillosa. Estamos en silencio, pero oye, tú no sabes la paz de la que hablan es superficie, no es profundidad, no es interior. Y en eso el ego está dichoso, porque fluctuaciones para un sitio y para otro, pero no profundizas, no te cala en absoluto. Todos esos caminos son del mismo lado, pero es que hay que ir al lado opuesto, totalmente contrario. De los caminos que sí que producen cambios en el interior, unos son más rápidos que otros. Hay caminos que se pueden dar mucho rodeo, aunque al final experimentes el ser. Y otros son muy rápidos y os aseguro que un curso de milagros es, humildemente hablando, pero sin faltar a la verdad, es el más directo. Este camino se hizo para ahorrar miles de años de aprendizaje. Significa que la paz está dentro de uno. Lo importante no es lo que se haga fuera. Lo importante es cualquier camino que te lleve a experimentar la paz que en realidad somos. Línea 8. Los que son volátiles no tienen dirección. Vamos a la deriva. Se coge un camino aparentemente espiritual y bueno en el exterior y cuando te das cuenta que ese camino no te ha dado felicidad, pues ya estás, el ego ya está pensando en otro camino. Se dice a sí mismo, cuando esté en ese camino, seré feliz. Y así sucesivamente. Se coge un camino, se coquetea, pero no se profundiza y se cambia continuamente. De esta forma eres volátil y fluctúas. Profundizar significa tomar decisiones en el interior para de esa forma quitar los obstáculos que nos impiden sanar. Si no se toma una decisión, no se despeja el obstáculo. No llegamos a la paz. El verdadero cambio es, por ejemplo, que uno creía en la culpa y de repente ve que no hay culpa, que todos son inocentes, él mismo y los demás, toda la filiación. Eso sí es un cambio radical por dentro. En el punto 10 dice, todas las direcciones existen. Es como decir, es que todo vale. Pues todo no vale. Todas las direcciones no son buenas. Es como un consumismo espiritual que no te sacia nunca, como cuando vas a comprar. Y compras por comprar, algo que no te llena. Pues en los caminos estos que
coqueteamos espiritualmente es así, consumir por consumir. Y está basado en el exterior. Nunca cambia de raíz lo que de verdad somos. Y nunca te van a hacer feliz. Párrafo 6. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudio conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. La línea 1, que te dice que la insensatez del plan de estudios se refiere a que la insensatez es que si te coges a la mano izquierda, que es el camino del ego, pues es muy insensato si todavía crees que hay algo de interés en ese camino. No hay nada de interés. Y te lo vamos a recordar. Si siempre por la izquierda vas, multado acabarás. El camino de la izquierda es contraproducente para la felicidad y no ejercerás tu voluntad ni actuarás con naturalidad. Con la mano izquierda te pones capas y no te escapas. El camino de la izquierda es perjudicial para tu salud mental. Amigo, si no quieres estrellarte, ponte el cinturón de la derecha. Hermano, no te rayes. La izquierda es un enredo. Si sigues usando e insistiendo con la mano izquierda, ve llamando a los bomberos. En el apartado 2 y en el apartado 3 os voy a contar una experiencia que yo tuve. Después de estar un tiempo en un grupo, yo me trasladé de vivienda del pueblo a vivir en la ciudad. Ahí, viviendo en la ciudad, pues ya pensé de no volver al grupo de un curso de milagros que formábamos y de continuar sanando mente con la guía del Espíritu Santo, pero ya no en grupo, por mi cuenta. Al cabo de cierto tiempo de no frecuentar y de no ir al pueblo y de no ir a este grupo, pues repetía muchas veces yo: mi primer objetivo es sanar mente, en segundo lugar sanar mente y en último lugar sanar mente. Pues una de estas veces el Espíritu Santo me dice: ¿qué haces ahora los viernes? Pues estoy en familia, comidas, cenas, voy a espectáculos, veo amigos. Y bueno, pues me vino a la cabeza evangelios que son la verdad, que ya lo dijo Jesús hace 2000 años. Por ejemplo, no se puede servir a dos amos. Por ejemplo, ay Marta, Marta, queriendo decir, pues no estás centrada en lo espiritual y estás perdida en el mundo. Entonces a mí me vino del Espíritu Santo: ¿qué te hace más feliz? ¿Qué de verdad te llena más? Entonces yo recordé los días de estar en el grupo de un curso de milagros con mis compañeros y dije, pues verdaderamente, hablando con ellos, ahora me doy más cuenta, ahora tengo esto más en conciencia, que enseñar y aprender es algo simultáneo y es lo mismo. Lo que tú das, recibes al mismo tiempo y enseñando aprendes. Eso con más claridad lo veo ahora.
Pero entonces esto ya me gustaba, hablar con los compañeros de nuestras experiencias, y entonces saqué una evaluación de los resultados, de ver cómo eran los días de viernes en el mundo y de ver cómo eran los días de viernes en la verdad, dialogando sobre el interior con mis compañeros, enseñando y aprendiendo simultáneamente. Elegí aprender y enseñar y me lo pasaba muy bien mientras lo hacía. En la oración 4 nos dice que tanto el camino del ego como el camino del Espíritu Santo, los dos hablan acerca del ser, acerca del Hijo de Dios. En el mundo se aceptan como normal los contrarios: frío, caliente, ricos, pobres, amigo, enemigo. Y si se acepta amigo o enemigo, es como una lucha a ver quién puede más. Pero cuando hablamos de la realidad, el ser no tiene ningún contrario. Dios creó hermanos y somos todos exactamente iguales. En la realidad, el ser es inocente, es invulnerable, es abundancia, y no se puede aceptar otra descripción, otra definición del ser, porque no existe. Como aquí en el mundo, si seguimos el camino de la mano izquierda, sí que hay una insensatez increíble aceptando que existen los contrarios y que mi hermano es mi enemigo y que tengo que luchar porque él no me quite algo que es mío, y que en la versión del ego, a la hora de mirar al Hijo de Dios, al ser, el ego, que cree en los contrarios, sí que considera que hay dos: está el Hijo de Dios y el ego. Y el camino de la derecha nos dice que el ego no existe, que solo hay un camino, que solo hay uno, que es el ser, el Hijo de Dios. En el mundo de los opuestos aceptamos que existe la guerra y que existe la paz. La guerra es cosa de dos, yo y mi enemigo, y cuando se sabe que la guerra no existe, entonces solo existe el ser y no hay enemigo. Conectando con la oración 5, el ego cree que hay dos porque parte de la creencia de que la mente está dividida y de que existe la separación. Y el ser, el Hijo de Dios, tiene que aprender que la mente es totalmente indivisa, inalterable y que no está dividida. Y está formada de unidad, no está partida. Por lo tanto, solo hay un ser. Esto es lo que tenemos que aprender antes de estar en paz.